tardes, compañeras, compañeros. Martín, en verdad es un enorme gusto volver a platicar aquí con ustedes en este recinto del ESME, y en particular porque les agradezco la invitación para que platiquemos, aunque sea brevemente, de la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1936. Por suerte, el que les habla, hicimos un folleto que publicó el sindicato de ustedes. Este folleto está dedicado justamente a la huelga del 16 de julio de 1936 y trata de recoger la enorme riqueza de esa experiencia que tuvieron los obreros mexicanos, y que no creo exagerar, ahorita lo comentaba con mi amigo del sindicato minero, que esta es una de las quizá 5 huelgas más importantes que haya tenido México en su historia, sobre todo si pensamos en huelgas triunfantes. Y creemos que las huelgas triunfantes, las luchas en general triunfantes, deberíamos nosotros de rescatarlas y sacarles el mayor provecho. Si ustedes han advertido, una de las formas en que se despolitiza a la clase obrera mexicana, en que se le desideologiza, es precisamente impidiendo que aprenda la clase trabajadora de su propia historia. Esto, compañeras y compañeros, es importante decirlo. Estamos a unos cuantos días de que concluya la exposición que puso el gobierno federal en el Palacio Nacional. Yo creo que poca gente ha asistido. Duró un año esa exposición, y es una exposición gigantesca, la que se conmemoran los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución. Y les digo nada más en síntesis para los compañeros que no hayan ido a verla. Se trata de la historia más hueca, más vacía que jamás se haya expuesto en una exposición, con la trascendencia que tiene los 2 grandes momentos de nuestra historia. Se presentan totalmente vacíos de contenido. Algo así, para los que no la han ido a ver, imagínense, es fácil de imaginarlo, es algo así como cuando Televisa conmemoró los 100 y 200 años de nuestras fechas más importantes. ¿Se acuerdan? Con mucha tecnología, muy moderno, bonitos paisajes y contenido cero. Esa es la forma en que los gobiernos neoliberales, en que Televisa y en que todos ellos puestos de acuerdo, es como conmemoran, para que el pueblo no tenga memoria de su historia ni aprenda de las grandes enseñanzas de la historia. Bueno, si algo se han empeñado en borrar los gobiernos neoliberales, sobre todo, no digo que los anteriores fueran muy buenos, pero mucho peor han resultado los gobiernos neoliberales de 1982 a la fecha, y si en algo se han empeñado es en que se borre en particular de la historia el papel de la clase obrera. Hace poco comentaba con los compañeros mineros que quien quiera entender los primeros días de triunfo de la lucha de Miguel Hidalgo en la independencia, ustedes recuerdan que el movimiento se origina en San Miguel Allende, en Querétaro, pero que la mecha prende el 16 de septiembre, no el 15, en fin, esos son problemas luego de la historia. El 16, para amanecer, se da el famoso grito, y la toma, el primer triunfo importante militar de los independentistas, encabezados por Miguel Hidalgo, se debió a los mineros de la mina de La Valenciana. Ustedes recordarán el famoso personaje, el Pípila. El Pípila era un minero, y tenían que ser además los mineros los que pusieran, no existía todavía la dinamita, los que pusieran la pólvora, porque ellos, era su materia de trabajo cotidiana, diaria, en el trabajo de la mina. Y ellos fueron los decisivos, los obreros,
como también podemos nosotros decir que en la Revolución Mexicana los ferrocarrileros, los electricistas, los textileros fueron claves. Pero ya en la época moderna, en el cardenismo, que es como acá se señala, digamos, la edad de oro del movimiento obrero mexicano, vamos a tener una serie de huelgas, de movimientos verdaderamente vistos desde ahora, nos parecen hasta espectaculares, por los enormes triunfos que significaron. En particular, 1936 se va a significar, primero, muy rápidamente, disculpen que tenga aquí más o menos rápido, pero hay que recordar que en 1929 estalla la crisis más severa que ha tenido el capitalismo en toda su historia. La crisis de 29, en México de hecho va a durar hasta 34. Los estragos que va a causar van a ser múltiples, pero hay algo que es peor que ocurrió en esos años que la crisis de 29, que la Revolución Mexicana va a ser traicionada por los gobiernos primero de Obregón. Obregón es de 1920 a 24, pero luego presenta su candidatura en 28 para reelegirse. Cuando una de las grandes demandas de la Revolución Mexicana era la no reelección, Obregón logra imponer su reelección, ganar, y estuvo a punto de reelegirse y salvó al país un asesinato que se cometió con él ahí en la Bombilla, en San Ángel. Pero ya se había digamos, traicionado uno de los principios fundamentales de la revolución. Dos, no se había logrado ninguna de las demandas esenciales de la Revolución Mexicana con esos gobiernos por revolucionarios. Y tres, aquí viene la peor noticia para que no se nos olvide. Plutarco Elías Calles, que es el presidente de 24 a 28 y que es el creador del PRI original, el PDR de 1929, se establece como jefe máximo de la Revolución Mexicana y como el periodo denominado el maximato, que quería decir que detrás de los presidentes que estaban en turno, el que mandaba era el jefe máximo. En otras palabras, lo que estableció Plutarco Elías Calles en este periodo de 29 a 34 fue una dictadura disfrazada. Entonces, vean ustedes cómo México tuvo uno de sus peores momentos, porque la revolución no es una broma. La revolución costó más de 1 millón de vidas. Fue una verdadera gesta importante de la lucha del pueblo mexicano y se había avanzado bastante, primero en destruir la vieja dictadura, eso es innegable, obra de la revolución. Pero segundo, el programa de la revolución se había logrado plasmar en la Constitución de 17. La Constitución de 17, para que todos lo veamos así muy rápido, compañeras y compañeros, tiene como gran cambio en relación a la Constitución de 1857, que la de 1857 es una Constitución típicamente liberal capitalista, pero en 1857 ser típicamente liberal capitalista quiere decir ser de avanzada. O sea, siempre hay que contextualizar qué significaba eso en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo estaba dividido entre los países capitalistas liberales y los monárquicos que seguían arrastrando viejas formas atrasadas, retrógradas de gobierno. Entonces, en 1917 lo que logra la Revolución Mexicana es que por primera vez en el mundo, compañeras y compañeros, porque la Constitución es 5 de febrero del 17 y la Revolución de Octubre en Rusia es, justo como dice la palabra, es de octubre de 1917. La primera constitución social del mundo es la mexicana. No es socialista, aclaremos, dejemos claras las cosas. Pero no había en el mundo otra constitución con fuerte contenido social como la mexicana. Éramos capaces de ser vanguardia en el mundo. Y eso se significaba justamente en los 3 artículos famosos, el tercero de la educación, el 27 de la soberanía y la reforma agraria y el 123 de los derechos del trabajo. Este fue el paso, digamos, enorme que se da de 1910 al 17
pero luego se retrocede de 1928 a 1934. Va a haber un retroceso muy grande, se ponía en peligro toda la revolución, el sindicalismo estaba en su peor etapa, hubiera conocido. Había una cosa que a muchos les sonará como muy vigente: habían viejos sindicatos hegemónicos como la CROM, que ya eran casi cascarones huecos, pero que con el respaldo del gobierno y el respaldo de los empresarios seguía siendo lo más importante hegemónico. Y había nuevos intentos de sindicato, y unos no acababan de morir y los otros de nacer. Esto va a ser, digamos, el contexto que en 1934, a finales del 34, tome el poder Lázaro Cárdenas como presidente de México, y el principio de 1935 es una ola de huelga lo que va a dominar el país, precisamente producto de esa crisis económica que había. Y esta crisis política, económica, social, histórica, porque se estaba tirando por la borda la Revolución Mexicana, etcétera, va a tener un momento que, digamos, va a ser el detonante, que es el famoso conflicto Calles-Cárdenas, donde Calles quiere seguir mangoneando al nuevo presidente como lo había hecho con los tres anteriores, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Ortiz Gil. Y cuando intenta también mangonear al nuevo presidente, a Cárdenas, esto es en junio de 1935, el detonante va a ser porque Cárdenas le dice al gobierno: o para las huelgas, o indirectamente lo amenaza y le dice: o te va a ir como Ortiz Rubio. ¿Cómo le fue Ortiz Rubio? Lo sacó Plutarco Elías Calles de la presidencia. Así se las gastaba. Bueno, aquí hay un hecho histórico muy importante, que al día siguiente, el mismo día de la declaración de Plutarco Elías Calles, amenazando al gobierno de Cárdenas de que frenara las huelgas que ven en México, el sindicato que va a convocar a todo el sindicalismo mexicano es el SMER. El mismo día que salen las declaraciones en la prensa, el SMER convoca en su sede de Colombia, la calle de Colombia, que todavía por cierto existe el edificio, Colombia 9, si mal no recuerdo, es el municipio, ¿no? Ahí cita y van los mejores sindicatos de aquel tiempo, sobre todo los sindicatos nacionales de industria. Recién formado el ferrocarrilero 33, el minero 34, los petroleros el 35, el SME ya tenía años de vuelo, y otros sindicatos, los azucareros, y como centrales estarían tres: la UGOSOM, que había creado Lombardo Toledano como una excepción de la CROM, la de los comunistas, y se había fraccionado la vieja CGT anarquista. Entonces, todas estas fuerzas se reúnen, y ese mismo día, en la sede del SME, van a sacar un desplegado al día siguiente, donde se pronuncien todos en defensa del derecho de huelga, en defensa de los derechos del trabajo y en contra de Calles. Indirectamente estaban apoyando, por supuesto, a Cárdenas, pero con bastante autonomía lo estaban haciendo por los derechos de los trabajadores. Esto va a definir un poco la correlación de fuerzas, porque la mayoría de los sindicatos se van a ir del lado de Cárdenas en el conflicto, y entonces Cárdenas, 3 días después, esto es importante saberlo, compañeros, y aquí, cuando uno ve la historia, hay que irse a las fuentes originales, porque esto ya no está apareciendo en los libros. Hay una serie de libros que están publicándose sobre el cardenismo en Fondo de Cultura Económica, y ya son la interpretación de la interpretación, los refritos. Hay que volver a las fuentes originales, porque hay muchas versiones que dicen que quien convocó a los sindicatos fue el presidente de la República. No es cierto. Que fue Lombardo Toledano, tampoco es cierto. Está debidamente en los periódicos de aquel tiempo acreditado que fue el SME que convocó. Y a partir de ahí se crea una primera organización, que es el antecedente de la CTM, que se va a fundar en febrero de 1936. La CTM de febrero de 1936, compañeras y compañeros, no tiene nada que ver con el mausoleo abandonado, donde no se para ya ni un alma más que parecen momias errantes, las que andan en el edificio de la CTM. Era otra CTM.
Era un sindicalismo incluyente donde cabían todas las corrientes. En su seno se peleaban, pero no se excluía ninguna corriente. Comunistas, trotskistas, socialistas, lombardistas, fidelistas, de todas las corrientes había ahí, y a nadie se expulsaba. Se peleaban internamente, pero nadie era expulsado. Las expulsiones, la exclusión va a venir a partir de Miguel Alemán, es decir, de 1946 en adelante. Aquí estamos hablando de 1936. El ESME va a ser una figura clave para la forja, para la creación de la CTM, para los estatutos de la CTM, para la elección de la CTM, para los problemas internos de la CTM. Va a ser siempre un papel clave el que juegue el ESME. Y déjenme decirles una cosa, un dato muy curioso. El ESME, hay dos versiones. Que en 1936, cuando estalló su huelga, tenía 6.200 trabajadores, y otra que yo encontré que habla de 4.600 trabajadores. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de 6 o 4.000 trabajadores en 1936. Y el ferrocarrilero ya estaba cerca de los 65.000 agremiados en toda la República. El minero metalúrgico ya rebasaba los 30.000 socios. Y así otros sindicatos. El ferrocarrilero, el 35, se integra con 18.000 trabajadores. Perdón, el petrolero con 18.000 trabajadores se integra en un solo sindicato. Es decir, de los sindicatos nacionales, el ESME no era de los más grandes, pero era un sindicato, como hasta la fecha, concentrado en el lugar neurálgico de la política y la economía nacional. Digamos que esa fue la gran ventaja por parte del ESME, que sin ser un sindicato nacional en toda la República, como era el ferrocarrilero o como el minero en su momento, el minero era muy fuerte en toda la República, pero no en el DF, porque en el DF no había minas. Lo que había era la siderúrgica, la consolidada, que era parte del sindicato de los compañeros. Bueno, aquí tenemos que centrarnos en que este es el contexto. Y para febrero de 1936, cuando se crea la CTM, simultáneamente hay una huelga histórica también, la minera de Monterrey, allí en Monterrey, y los patrones de Monterrey, ustedes saben qué tipo de patrones son los de Monterrey, como respuesta a la huelga de la minera, paralizan por 3 días a todo Monterrey. No solo a la industria y el comercio, sino toda la ciudad de Monterrey la paralizan como respuesta en contra de la huelga de la minera. Y se traslada el presidente de la República a Monterrey a decirles a los patrones de Monterrey: señores, si ustedes no echan a trabajar las fábricas, el Estado los va a echar, o los trabajadores. Escojan ustedes, o echan a andar, o ponen de nuevo a trabajar las fábricas y todos los centros industriales, o los trabajadores o el Estado lo tendrá que hacer. Y los puso en su lugar. Después se van a dar 3 luchas históricas muy importantes. Yo en estas nomás quisiera detenerme porque la de ustedes forma parte de este gran avance, que es la petrolera. Cuando se forma de aproximadamente 13 sindicatos que había en la industria petrolera, se forma uno solo, y la demanda inmediata es la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y esto, compañeras y compañeros, desde 1933 los petroleros, antes de que hubiera gobierno en Cárdenas, los petroleros ya tenían la bandera de la nacionalización del petróleo. Luego, en septiembre de 1936, se va a hacer una de las huelgas más sonadas en México, que eran 25.000 jornaleros agrícolas de la comarca lagunera. Ustedes saben dónde está la comarca lagunera, allá entre Durango y Coahuila. Y estalla una huelga de mes y medio de 25.000 jornaleros agrícolas que van a dar pie al nacimiento de la reforma agraria, la más importante que se haya hecho en América Latina. Fíjense ustedes, la reforma agraria se dice en palabras fáciles que a algunos ya se los quedó como lugar común. La reforma agraria quiere decir que en la historia de México, la vez que se ha afectado más al capital nacional fue con la reforma agraria. ¿Por qué? Porque se expropiaron la mayor parte de las tierras más productivas de México para ser repartidas a los campesinos. Con la huelga de la comarca lagunera empieza la gran reforma agraria cardenista. Con
el movimiento petrolero de los trabajadores petroleros y después de todo el pueblo de México, se logra la expropiación del petróleo. ¿Y qué es lo que significa la huelga del ESME de los famosos 10 días que va a durar la huelga del ESME? 3 o 4 cosas fundamentales, disculpen que sea tan sintético, pero primero yo destacaría de la huelga del ESME que es la primera huelga en México que desde el principio, desde su organización hasta su conclusión, es dirigida exclusivamente por los obreros. Nunca permitieron los dirigentes del ESME que nadie más decidiera la huelga del ESME. Lombardo Toledano era un dirigente de la CTM con mucho más experiencia que los compañeros del ESME, y además abogado y con larga digamos, capacidad. Siempre quiso intervenir en esta huelga y nunca se le permitió. El secretario particular del gobierno del presidente de la República, Raúl Castellanos, también quiso intervenir e imponer un arbitraje obligatorio. No se le permitió. El arbitraje obligatorio era para que el presidente decidiera entre las dos partes, sindicato y empresa, quién tenía la razón. También se trató de intervenir por parte de los partidos que habían entonces. El PDR era el partido oficial, el PRI de ahora, bueno, no, de ahora ya es otra cosa, pero digamos el partido fuerte de entonces era el PDR, y el Partido Comunista estaba tomando mucha fuerza, y eso también trataron de incluir, no se permitió. Y luego el momento estelar es cuando todas las fuerzas presionan para que el ESME permitiera su negociación, que fuera ni tú ni yo, sino que partía la diferencia de la empresa y el sindicato para que se resolviera la huelga. Y la dirección del ESME se trasladó directamente a la comarca lagunera donde se encontraba el presidente para pedirle nada más que les permitieran sin presión resolver solo en la negociación entre el sindicato y los patrones. Y le dijeron, ese es un argumento que está en las revistas de Lux, que es muy importante. Le dijeron, señor presidente, si el derecho de huelga es de los trabajadores y la solución la va a dar el presidente, entonces dejará de ser un derecho de la clase obrera. Por eso le pedimos a usted que nos intervenga y que nos permita concluir la negociación. Eso fue el día 8º de la huelga. Y el día 9 se llegó al arreglo, se firmó el convenio, y el día 10 se levantó la huelga. Es decir, fue una huelga en la que el ESME ejerció plenamente su autonomía para, desde el inicio, prepararla y luego concluirla. Les quiero decir algo muy importante. El factor que más cuidó el ESME externamente, por supuesto, internamente, la clave fue la unidad de los 4 o 6 mil trabajadores que hubieran en el ESME. Pero externamente, lo más importante y valioso fue que durante todo el movimiento de huelga, ustedes imagínense la ciudad y la zona central de la República sin luz. 2 millones de... el país tenía 18 millones de habitantes. 2 millones de habitantes sin luz y 200.000, se calcula 250.000 trabajadores parados durante 10 días porque no había luz en el centro de la República. Estamos hablando literalmente de una huelga general, no de una huelga de una industria, sino de una huelga general del centro del país. Y hablar del centro del país, pues era hablar de lo más importante de la economía del país. Esa trascendencia tenía la huelga. Por lo tanto, no era descabellado que la presionaran para que se resolviera lo antes posible. Dicho en otras palabras, el presidente, el ESME tenía una responsabilidad muy importante con su gremio y con la clase obrera. Es cierto. Pero el presidente de la República tenía un compromiso más importante con toda la nación. Y se respetó el derecho de huelga hasta el final. Por eso Bella Álvarez declara: camaradas, conforme al fallo que tengo en mi poder, existe el derecho de huelga en México. Porque estalla la huelga el 16, y ahorita no recuerdo si fue el 17 al día siguiente o el 18, cuando le entregan la declaración de existencia de la huelga, pero curiosamente se la entregan a las 9 de la noche sin luz, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y sin luz toda la ciudad. Entonces pueden imaginar los momentos tan emocionantes que vivieron los trabajadores, pero yo les decía, me parece que lo clave, ¿saben qué fue?
que desde el principio del SME, desde antes de estallar la huelga, tuvo una preocupación central: que los servicios de emergencia funcionaran y funcionaran bien, y fueran los más completos posibles para que ningún servicio de emergencia interrumpiera. Hospitales, gobierno, drenaje, agua. Pero el SME agregó 2 servicios fundamentales: alimentos, en particular Nixtamal, que trabajaba con energía eléctrica, y leche pasteurizada, que también trabajaba con energía eléctrica. Y luego que estalla la huelga, el SME promovió 3 veces durante los 10 días que duró la huelga que se ampliaran los servicios fundamentales, indispensables para la población, para ganar el apoyo de la población. A mí me parece verdaderamente sensacional. Y luego, por supuesto, la CTM convocó a una de las marchas más grandes que se realizó en México en solidaridad con la huelga del SME. ¿El resultado cuál fue? Yo les puedo decir, compañeros, leyendo la historia de México, que el SME pasó a ser uno de los sindicatos más respetados en la historia de México, pero por toda la población, no solamente por los trabajadores, por todo México fue muy respetado. 1, 2, el gran logro del SME, así como el ferrocarrilero va a ser un sindicato fundamental para el desarrollo del sindicalismo en México, así como el petrolero va a ser clave para la nacionalización del petróleo, los campesinos de la comarca lagunera para la reforma agraria, el SME va a ser clave, ¿saben para qué, compañeras y compañeros? Para crear el primer contrato colectivo de trabajo moderno, ejemplo para toda la clase obrera mexicana. Segundo, el SME crea por primera vez la bilateralidad, es decir, porque el otro día, platicando con Antonio Almazán, me decía: eso ya existía antes. Le digo: no, una cosa es que las partes firmen de acuerdo el convenio que revisa los contratos, y otra cosa es que del contenido del contrato colectivo se diga: las partes se pondrán de acuerdo para esto, las partes se pondrán de acuerdo para lo otro. Es decir, la administración del contrato colectivo de trabajo se hacía por las 2 partes, no por una parte. Y México, en 1936, todavía estaba acostumbrado al viejo patrón tipo porfirista, en donde la relación de trabajo era de orden y mando. Y esto se transformó radicalmente por el contrato colectivo de trabajo del SME. Ese contrato se convierte en modelo para toda la clase obrera. Y la trascendencia de la huelga del SME y del contrato colectivo de trabajo del SME, compañeros, es algo que significó nuestra historia. Les comento, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, que el modelo de contrato que ustedes tienen nace precisamente en la huelga 36, y el contrato del SME tiene sus primeras 30 cláusulas, las obligaciones del patrón con el trabajador. Esto no existe en México en ningún otro contrato, ni en América Latina. Y les digo una cosa, con todo respeto para los camaradas cubanos, cuando se los mostraba les decía: ¿ustedes tienen estos contratos? Tampoco. Es un modelo de contrato donde, como dice la canción, se aprende a respetar al que gana, y ahí, en esa lucha, una lucha del triunfo del SME, pero también de toda la clase obrera, porque sirvió de modelo para los demás, tanto la huelga que organizaron y desarrollaron, como el contrato que lograron que se pactara. Muchas gracias.